quedado en esta definición, que es la definición de vector de coordenadas. Sí, entonces quedamos de ver esta parte bien porque necesitamos súper bien conocer qué es el vector de coordenadas. Entonces, más o menos se acuerdan lo que yo les decía, por ejemplo, pensemos que yo estoy aquí, ¿no es cierto? En este espacio, todavía no les comparto la pantalla. Yo estoy en un espacio vectorial, ¿sí? Entonces la idea de esto es que, por ejemplo, yo puedo estar aquí de esta forma, ¿sí? Y por acá tengo otro espacio vectorial y cuando yo me pase a través de una aplicación lineal a este espacio vectorial, yo voy a estar ahora así. Entonces la idea de esto es, si ustedes observan, este vector, para mí en este espacio vectorial yo le vería de una forma y viéndole desde aquí le vería de otra forma. Entonces eso hace que sea muy cambiante este vector, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma yo necesito establecer una especie de sistema de referencia, ¿sí? Eh, Más o menos eso es la idea del vector de coordenadas, ¿sí? O sea, establecer una referencia de un vector en un determinado espacio, ¿sí? Ahora, pensemos que yo les decía de mi espacio vector. Entonces, aquí pensemos que aquí está mi conjunto de vectores que forman la base, o sea, esta base es la que va a generar a todo el espacio. Por acá puede haber otra base que también va a generar al otro espacio, o sea, al mismo espacio. Entonces, si se dan cuenta que dependiendo de dónde esté esta base, mi vector de coordenadas va a ser diferente. O sea, ¿a qué me refiero? No va a ser lo mismo verle a mi vector desde esta posición que verle desde esta posición, que verle desde, yo que sé, una posición de más acá y todo lo demás. Entonces va a ir cambiando conforme yo vaya observando este vector de coordenadas. Es por eso que el vector de coordenadas, para yo poder hablar del vector de coordenadas, trabaja con una base que se encuentra arreglada. Sí, o sea, esta base secuencial que hablábamos en la parte de arriba. Entonces, un vector de coordenadas nunca va a ser el mismo, nunca va a ser el mismo a diferente base. Sí, a eso quiero llegar. O sea, yo recuerdo que en un espacio vectorial puedo tener muchas bases y eso hace que también pueda tener muchos vectores de coordenadas. Entonces, pensemos en una base de R3. Por ejemplo, estos vectores, si no estoy mal, a ver, sí, estos vectores de aquí son una base de R3, ¿sí? Y si yo les pongo esta otra base, que vendría a ser la base canónica, ¿sí? Es otra base. ¿Qué tienen en común estas bases? Que generan a R3 y que son LI. Pero como son distintas, yo voy a tener hacia estas bases distintos vectores de coordenadas, a pesar de que generen lo mismo. ¿Ven? Eso cambia en el vector de coordenadas. O sea, el vector de coordenadas, sí, como les digo, o sea, como es una coordenada referente a las bases, sí, va a cambiar, a pesar de que estén trabajando en el mismo espacio. Sí. Lo mismo pasaría si yo cogería esta base. Miren, para nosotros darles así, antes de todo esto, miren, esta base es la misma que la de acá abajo, ¿ven? No tiene ninguna diferencia, solo le he movido a los elementos. Pero a la final, ¿qué va a hacer? Va a generar lo mismo, va a hacer LI y todo lo demás. Sí, pero ahora para el vector de coordenadas, estas dos bases son diferentes. Sí, tendrán en cuenta, o sea, ya cambian los vectores de coordenadas. No es lo mismo el vector de coordenadas de esta base en verde que esta base en rojo. Sí, ya no va a ser lo mismo. Entonces, por eso el vector de coordenadas trabaja con una base secuencial ordenada. Sí, no se olvidarán. Entonces, ustedes ya no pueden alterar el orden de las bases, de los elementos de la base. Entonces, si la base me da así, así en este orden, este es mi primer vector, este es mi segundo vector, este es mi tercer vector. No puedo cambiar. Sí, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? Entonces, por favor, para el vector de coordenadas ya no pueden alterar el orden de los vectores, no se puede, porque va a cambiar. Ya vamos a ver. Ahora, en sí, ¿qué es el vector de coordenadas? Como les digo, es la ubicación de un vector respecto a una determinada base. Eso es el vector de coordenadas.
¿Sí? ¿Cómo se le representa? Mediante este símbolo. ¿Sí? O sea, viene entre corchetes. Sí, no, corchetes. Sí, corchetes. ¿Sí? Aquí adentro viene el vector del que yo quiero las coordenadas. Sí. Y aquí se coloca un símbolo que representa la base hacia donde quiero las coordenadas. Ese es el símbolo de un vector de coordenadas. O sea, un símbolo de un vector de coordenadas está representado ¿por qué? Por el vector del que quiero las coordenadas y la base hacia donde quiero las coordenadas. ¿Sí? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Entonces, miren, pensemos, vamos complementando esta definición con este ejercicio que nos da aquí. Pensemos que en este caso me da la base 1, que está formada por los vectores 2, 0, 1, 1, 2, 0 y 1, 1, 1. Me dice que es base de R3. Y el vector del que quiero las coordenadas me dice que es el vector 4 menos 9, 5. Entonces, si yo quiero el vector de coordenadas, ¿cómo se representa? Entre corchetes, el vector, que en este caso es 4 menos 9, 5, y aquí viene la base hacia donde yo quiero hacia donde yo quiero las coordenadas. Como en este caso quiero hacia la base B1, aquí viene respecto a la base B1. Sí, ese es el símbolo. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. ¿Qué es el vector de coordenadas? El vector de coordenadas no es nada más que una matriz. Sí, en este caso, de n por 1. Sí, eso es una matriz columna, vean. Que está formada ¿por quién? Por escalares. Estos son escalares. Sí. Y estos escalares, ¿de dónde vienen? ¿O cómo los obtengo? Resulta ser que por eso trabajo con la base hacia donde lo quiero los escalares. Porque dice que estos escalares son los escalares de la combinación lineal del vector respecto a los vectores de la base. Entonces, miren, ¿se acuerdan que antes a nosotros no nos interesaban estos escalares? Sí, ¿qué me interesa? Que sea consistente, ¿no es cierto? Que sea respecto al cero vector, estos escalares valgan cero, todo lo demás, pero nunca les calculábamos. Ahora ya me interesan estos escalares. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso, del ejemplo de acá, ¿cuántos escalares voy a tener? Como dice que el vector de coordenadas no es nada más que, ¿qué cosa? La combinación lineal del vector que quiero las coordenadas respecto a la base, entonces voy a tener ¿cuántos escalares? ¿Cuántos escalares tenga la base? O sea, ¿cuántos elementos tenga la base? Entonces, aquí van a venir tantos escalares. Este n no es nada más que la cantidad de elementos de la base. Sí. Entonces, miren, en este caso, pregunto, ¿cuántos vectores tiene la base? 1, 2, 3. ¿Cuántos escalares va a tener su vector de coordenadas? 3. Pues miren, en este caso voy a tener un alfa 1, un alfa 2 y un alfa 3. ¿Cómo obtengo estos escalares? Fácil. Me dice que es la combinación lineal del vector que quiero las coordenadas respecto a los elementos de la base. Entonces, como la base son estos tres elementos, entonces aquí vendría 2, 0, 1 más alfa 2, 1, 2, 0, más alfa 3 por 1, 1. ¿Cómo resuelvo esto? Como siempre he resuelto el sistema de ecuaciones, sino que ahora ya voy a encontrar alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces miren, aquí me va a quedar 2 alfa 1 más alfa 2, más alfa 3. En la otra componente del vector, ¿qué me va a quedar? 2 alfa 2 más alfa 3, y aquí me va a quedar alfa 1 más alfa 3. Para que esta igualdad se cumpla, ¿qué debe pasar? Que este término debe ser igual a 4, que este término debe ser igual a menos 9,
y que este término debe ser igual a 5. ¿Eso qué genera? Un sistema de ecuaciones, donde 2 alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a 4, 2 alfa 2 más alfa 3 es igual a menos 9, y alfa 1 más alfa 3 es igual a 5. De aquí voy a resolver y encontrar alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que en el caso de este ejercicio les llama, creo que, les llama alfa, beta y gamma. Entonces, miren, y encuentra esos escalares al resolver el sistema. Entonces, si ustedes resuelven ese sistema, estos van a ser mis coordenadas del vector. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, Cuéntenme. pero para hacer eso, ¿no podríamos usar el teorema 1 que nos había dado? ¿O eso solo usamos cuando tenemos ¿Cuál bases teorema ortogonales? 1? ¿Cuál teorema 1? El que usábamos para sacar escalares, que hacíamos el producto interno del Ah, pero vector a eso solo encontrar. puede, eso está bien, pero eso solo puede usarle cuando son bases ortogonales. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es probar si este es una base ortogonal. Sí, eso es una muy buena sugerencia, pero siempre y cuando a mí me diga que esto es una base ortogonal. Y no podemos ortogonalizarle, Sí, ¿no? pero Nos daría otra recuerde que cosa. aquí, si usted le ortogonaliza, va a obtener una nueva base. ¿Y qué les acabo de decir al inicio? El vector de coordenadas es el mismo en diferentes bases o no. Sí. No, no es el mismo. Les acabo de decir al inicio. No es lo mismo, a pesar de que sea la misma base del mismo espacio, no voy a generar el mismo vector de coordenadas. Entonces, mire, eso tiene que tener mucho cuidado. Ver, aquí, con el ejemplo que vamos a hacer ahorita, vamos a aclarar lo que le estoy diciendo. Mire, esta base de aquí es la base canónica. Es base de R3. Y esta base de acá no es una base canónica, pero también es base de R3. Las dos son base. Pero ahora quiero ver cuánto les queda el vector de coordenadas. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Verá que las dos son base. No hay ningún problema. Son base de R3. ¿Sí? Y como usted dice, esta base ya es ortogonal porque es la base canónica. Ahí podría aplicar lo que usted me está diciendo, encontrar que el escalar es igual al producto interno del uno por el otro sobre el producto interno del uno por el otro. Está muy bien, pero eso solo puede aplicar cuando sean bases ortogonales. Y con el producto interno usual, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces verán, vamos a hacer. ¿Qué dice que es la definición del vector de coordenadas? Dice, el vector de coordenadas no es nada más que un arreglo del vector. En este caso, ¿cuánto vale el vector? Menos 6, 2, 4. ¿Hacia dónde dice? Que calcule primero hacia esta base canónica. Ah, aquí viene C. ¿A qué va a ser igual? A una matriz de ¿cuántos vectores? ¿Cuántos vectores tiene la base? 1, 2, 3. Ah, tengo 3 escalares. Sí. ¿Cómo obtengo estos escalares? Fácil. El vector del que quiero las coordenadas debe ser igual a la combinación lineal de los elementos que están en la base. Sí, mire. Entonces, cuando yo resuelvo esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Para que se cumpla esta igualdad, genero que alfa 1 sea igual a menos 6, que alfa 2 sea igual a 2 y que alfa 3 sea igual a 4. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Mire. Y aquí es lo que decía su compañero. ¿Yo cómo puedo hacer? Como es una base ortogonal y, a veces, y también es ortonormal, yo simplemente podría encontrar el escalar como el producto interno del vector. ¿Por quién? Por el primer elemento de la base. ¿Cuánto me da esto? Menos 6, ¿ve? Ahí está lo que usted me dice. Pero aquí, porque esta es una base ortogonal y ortonormal, ¿ve? Está bien lo que usted me está diciendo, está muy bien. ¿Sí? Entonces, miren, estos escalares que encontré, estos son los que forman mi vector de coordenadas. ¿Yo qué puedo rescatar de esto? Que cuando yo obtenga el vector de coordenadas hacia la base canónica, miren, lo interesante, es el mismo vector, pero transpuesto. Cuando vaya hacia la base canónica. Sí, por eso es base canónica. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ahora, hacia la otra base, ¿cómo quedaría el vector de coordenadas hacia la otra base?
el vector de coordenadas del vector 6, menos 6, perdón, 2 y 4, hacia la base, ¿cómo se llama esta base? Se llama la base B, es igual a una matriz. ¿De cuántos escalares? Como tiene igual 3, entonces va a venir 3 escalares. Un alfa 1, un alfa 2 y un alfa 3. ¿Cómo obtengo esos alfa? El vector menos 6, 2, 4 va a ser igual al alfa 1 por el primer vector de la base, que en este caso es el vector 1, 1, 1, más alfa 2 por el otro vector, que es 1,10, y más alfa 3, que es 1, 0, 0. ¿Ya? Esos son los vectores de mi base. Si yo resuelvo esto, esto me va a quedar alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Alfa 1 más alfa 2 y el último alfa 3. Para que esto se cumpla, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 debe ser igual a menos 6. Alfa 1 más alfa 2 debe ser igual a 2. Y alfa 3 debe ser igual a 4. Puedo resolverlo o simplemente yo haría la ampliada. Y al hacer la ampliada me quedaría 1, 1, 1, respuesta menos 6. 1, 1, 0 y respuesta 2. 1, 0, 0 y de respuesta 4. Miren. ¿Sí? Entonces simplemente yo de aquí escalonaría. Con este 1 que ya tengo acá, haría 0 todito acá abajo. Pues yo le haría menos fila 3, más fila 2, en fila 2, y menos fila 3, más fila 1, en fila 1. ¿Qué me quedaría? 0, 1, 1. Aquí sería 4 menos 6, menos 10. Aquí sería 0, Y 1. ¿Mande? ya en la última fila creo que es 001, porque alfa 3 es 1. Ah, vea, tiene razón. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de seguir. Sí, Esto está al revés. pero Gracias. el alfa es alfa 1, no es alfa 3. Es alfa 1, no es alfa 3. Sí. A ver, vamos desde arriba entonces. Bueno, los vectores están bien. Ah, es que he puesto al revés. Aquí ha sido así, ¿no? Aquí ha sido 0, 0, 1. Ahí está bien, ¿no es cierto? Sí, Y los entonces otros sería están alfa bien. 1 más alfa 3. Los otros están bien. Sí, los otros sí están bien, ¿no es cierto? Ya le he copiado mal desde acá arriba. Y aquí me quedaría alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Ese estaría. Ah, no, aquí ya no sería. Este también estaría mal. Aquí sería. A ver, borra. Borremos. De gana me voy a complicar. Es fácil borrar todo. Ya. Entonces sería alfa 1 más alfa 2. Bien. El otro sería alfa 1 más alfa 2. ¿No es cierto? Ya. El otro sería alfa 1 más alfa 3. ¿No es cierto? Sí. Está bien. Tengo dudas de algo. 1, 1, 1, 1, 1, 1. No, sí está bien, está acá. Ah, estoy copiando mal. Es respecto a la base B, ¿no es cierto? Aquí, gáname. A ver. Sí está bien aquí, es 1, 0, 0. Sí estaba bien esta parte, ya. Creo que de gana. Pero bueno. Aquí sería alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Aquí sería alfa 1 más alfa 2. Y aquí sería alfa 1. ¿No es cierto? Ahí estaría bien. Y nada más, ¿no es cierto? Alfa 1, ya. Entonces aquí genera un sistema de ecuaciones. Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a menos 6. Alfa 1 más alfa 2 es igual a 2. Y alfa 1 es igual a 4. Entonces con esto, mi matriz ampliada me quedaría, aunque no sería necesaria mi matriz ampliada, ¿no? De lo que yo observo aquí. Como alfa 1 ya es 4, reemplazo acá, alfa 1 como es 4, me va a quedar que alfa 2, ¿cuánto es? Alfa 2 en este caso sería menos 2. Como ya sé que alfa 2 es menos 2, alfa 1 es 4, alfa 3, ¿cuánto va a ser? 4 menos 2, 2. Y como pasa a restar, me quedaría que en este caso alfa 3 es menos 8. Claro, en esta parte me equivoqué, si no era la amplia. Pero ha estado facilito. Estos son mis escalares. Entonces, como estos son mis escalares,
¿Qué puedo concluir? Que mi vector de coordenadas, en este caso ha sido el vector, ¿cuánto vale mi alfa 1? 4. Mi alfa 2, ¿cuánto vale? Menos 2. Mi alfa 3, ¿cuánto vale? Menos 8. Este es mi vector de coordenadas. ¿Respecto a quién? Respecto a la base B. Si se dan cuenta, miren, ambas eran bases de R3, pero me da distinto vector de coordenadas. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces esa parte, sí, vean, esa es la parte más importante del vector de coordenadas. ¿Sí? Ahora, la clase que nos tocaba ver el día de hoy, seguimos con aplicaciones lineales, ¿sí? Pero ahora viene algo más interesante. ¿Qué? Pensemos que tengo, como les decía, tengo un espacio R2, me quiero ir a un espacio de R2 por 2, luego me quiero ir a un espacio de polinomios. Luego de todo esto me quiero ir a hacer un real. Ya, porque con reales es más fácil trabajar. Entonces, ¿qué yo tendría que hacer para llegar de aquí a acá? Lo que yo tendría que hacer es seguir un caminito por una aplicación T1, llegar acá, acá soy otra persona, ¿no es cierto? Ya. De aquí voy, soy T2, de acá me convierto en otra persona, o sea, observo otras cosas, ¿no es cierto? Y finalmente llego con una T3 aquí. Sí, pero ¿qué tuve que hacer? Tuve que calcular la aplicación lineal de aquí, ver cuánto vale este vector aquí, transformarle acá, luego con otra aplicación transformar este vector y convertirlo en otro, y luego llegar acá. Pero ¿qué tal que ahora yo quisiera hacer todo esto, pero llegar de una sola acá, sin hacer todo este proceso? Porque a la final, ¿qué estamos haciendo? Aplicando funciones, pero eso ya vimos en fundamentos. Yo ya sé funciones. Entonces, ¿para qué hemos visto álgebra si voy a seguir haciendo funciones? Sí. Entonces, aquí viene esta aplicación lineal. Como función, yo le puedo ver como una matriz. A esta aplicación T2 le puedo ver como una matriz. Y a esta aplicación le puedo ver como una matriz. Entonces, miren, si yo ya quiero llegar de aquí y hacer todo este recorrido, simplemente, ¿qué voy a tener que hacer? Coger la matriz A, la matriz B y la matriz C y multiplicarlas. Y se acabó. Entonces, miren, ahora las aplicaciones lineales, ya vamos a ver cómo, de alguna forma, representan o se representan mediante una matriz. Sí, y es por eso que nosotros del tema del día de hoy vamos a verle matriz asociada. Sí, ¿qué es la matriz asociada? La matriz asociada, sí, antes de definirla, se da entre dos espacios vectoriales. Sí, ¿y por qué se da? Porque las aplicaciones lineales de estos dos espacios vectoriales son isomorfos a las matrices M por N. Sí, donde M es la dimensión del espacio de llegada y N es la dimensión del espacio de salida. Sí, no se olvidarán de eso. Entonces verán, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que todas las aplicaciones lineales posibles que existen del espacio de salida al espacio de llegada F son isomorfos a una matriz de M por N, donde M es la dimensión del espacio de llegada y N es la dimensión del espacio de salida. O sea, se cruzan las dimensiones. ¿Qué quiere decir? Vean, voy a ponerles aquí. Lo que quiere decir es que M, que son las filas de la matriz, la cantidad de filas que tiene la matriz es la dimensión del espacio de llegada. Perdón. Es la dimensión del espacio de llegada. Y la cantidad de columnas que tiene esta matriz, que es isomorfa con la aplicación lineal, es la dimensión que tiene el espacio de salida. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, ¿qué quería decir isomorfos? Que de alguna forma existe un isomorfismo. ¿Qué quería decir eso? Que la función es biyectiva, que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué es eso? Que el núcleo es del cero vector y que la imagen es todo el espacio de llegada. Todo eso sabemos ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, ahora la aplicación lineal que nosotros veíamos en clase, por ejemplo esta,
Por ejemplo, esta, que nosotros probamos que sí es un isomorfismo. A esta, ¿le voy a poder ver como una matriz? Sí, le voy a poder ver como una matriz. ¿De qué orden? Como dice que es de la dimensión del espacio de salida, por la dimensión del espacio de, perdón, de llegada, por la de salida, va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces, miren, yo a esta aplicación que le veo así, le voy a poder ver como una matriz de 2 por 2. Sí, lo mismo acá, ven. Ah, en este no, porque no era isomorfismo. Esta no era isomorfismo. Esta creo que sí era. No era este isomorfismo. No me acuerdo en cuál más hicimos isomorfismo. Sí, pero en todas donde nosotros tengamos que la aplicación es un isomorfismo, yo le voy a poder ver como una matriz. Sí, bien. Con esto, entramos a la definición. ¿Qué es la matriz asociada? Entonces, miren, lo que me dice que es la matriz asociada, simplemente, antes de definirla, vamos a la representación. ¿Qué es? Miren, se la representa algo parecido al vector de coordenadas. Y es porque la matriz asociada es un arreglo de vectores de coordenadas. Por eso se le representa de la misma forma. Sino que aquí adentro, en lugar de ir el vector, viene la aplicación lineal. Aquí viene la aplicación lineal. Por eso se le llama matriz asociada a la aplicación lineal. O matriz de transición también se le llama. Sí. Entonces, esta matriz asociada, como es respecto a la aplicación y depende del espacio de salida y del espacio de llegada, por eso ahora ya no viene solo con una nomenclatura, sino que viene con dos. ¿Por qué? Porque la aplicación lineal depende del espacio de salida y del espacio de llegada. El vector de coordenadas solo depende de una base, por eso no viene la otra nomenclatura. Entonces, ¿qué representa? Aquí viene el espacio de salida. O sea, este B1 representa la base del espacio de salida, de la aplicación lineal. Y este, en cambio, representa la base del espacio de llegada. Esta es la nomenclatura de la matriz asociada. ¿Ve? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Pero ahora, ¿qué es la matriz de asociada? La matriz asociada a una aplicación lineal no es nada más que un arreglo de vectores. ¿Qué vectores? Se supone que esto representaba vectores de coordenadas, entonces es un arreglo de vectores de coordenadas. Entonces miren, aquí la matriz asociada no es nada más que un arreglo de vectores de coordenadas. ¿Cuántos vectores de coordenadas voy a tener? Tantos vectores. ¿Quién manda ahí? Tantos vectores como tenga la base 1. Sí. Entonces, si la base 1 tiene 5 vectores, tienen 5 vectores de coordenadas. Si la base B1 tiene 3 vectores, tienen 3 vectores de coordenadas. ¿Sí? Ahora, el vector de coordenadas se supone que necesita una base hacia donde calcular el vector de coordenadas. Eso es la base B2. Entonces, miren, aquí, todos estos vectores de coordenadas son respecto a la base B2. ¿Cuántos vectores de coordenadas van a tener? Voy a tener tantos vectores de coordenadas como elementos tenga la base B1. Sí, hasta ahí tienen alguna pregunta. Ahora, el vector de coordenadas necesita ¿de quién? Del vector que necesito las coordenadas, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que aquí venía un U1 o un V? Entonces, necesito ese vector del que quiero las coordenadas. En este caso, el vector del que quiero las coordenadas es la transformación del vector de la base 1. Este 1 es elemento de la base 1. Pero aquí ya no viene solo el vector, sino viene la transformación del vector. ¿Sí? Aquí, en cambio, la transformación del otro vector de la base 1. Y aquí viene la transformación del otro vector de la base 1. Por eso es que tengo tantos vectores de coordenadas como elementos tenga la base 1. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es el vector, eso es la matriz asociada a una aplicación lineal. Inge, buenos días. Yo tengo una pregunta. Cuéntenme, ¿Qué significa ese subíndice B2 ahí en los vectores? ¿cuál es subíndice B2?
Por eso Sí. le digo, es que es, a ver, de lo que vimos ahorita del vector de coordenadas, es este índice B sub 2. Lo que significa es que voy a calcular el vector de coordenadas hacia la base B2. Ya. Es que esto le digo, este símbolo es como lo que vimos ahorita. Es como que tuviera el V hacia una base B. ¿Qué es esto? Vector de coordenadas. ¿Qué representa? El vector hacia esta base B2. ¿Quién es esta base B2? Una base del espacio de llegada. Entonces, por eso la matriz asociada es un arreglo de vectores de coordenada, vean en este caso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Inge. Bien, entonces miren, nosotros esto vamos a entenderlo con este ejemplo de aquí. Sí. Verán. Voy a borrar toda esta parte que les expliqué. Y voy a poner el ejemplo que me da aquí. En este caso yo tengo una aplicación lineal T que va ¿de dónde? Va de R3 hacia R2. Dice que coge un R3 y lo transforma en un R2 que tiene esta forma. Entonces, si yo aplico esta definición, pensemos que quiero transformarle al vector 1, 0, 0. ¿En qué se va a transformar? X vale 1, Y vale 0, Z vale 0. Me va a quedar 1 y 0. Mire, cogió a este R3 y lo transforma en un R2, ¿no es cierto? Pero esta forma de aquí a nosotros no nos sirve mucho, nadie. A nosotros esta forma nos interesa como una matriz. ¿Sí? Entonces, aquí a esta aplicación hay una matriz asociada a esta aplicación. Entonces, ¿qué dice? La matriz asociada de esta aplicación no es nada más que un arreglo de vectores de coordenadas. ¿Cómo? Desde una base B1 hacia una base B2. Como en este ejercicio, miren, me dice que la base B1 es esta y la base B2 es esta. Entonces aplicamos la definición de la matriz asociada. ¿Qué dice que es la matriz asociada? Es una matriz grandota. ¿Formada por quién? Por vectores de coordenadas. ¿Cuántos? ¿Cuántos elementos tenga la base B1? ¿Cuántos elementos tiene la base B1? O sea, la base del espacio de salida. ¿Sí? Como el espacio de salida es R3, entonces mi base 1 va a ser la R3. Entonces, ¿cuántos vectores tiene? 1, 2, 3. Ah, entonces, mi matriz asociada tiene 3 vectores de coordenadas. Sí. Ahora, como el vector de coordenadas necesita ir hacia una base, en el caso, ¿hacia dónde voy? Hacia la base del espacio de llegada, que en este caso es B2. Ah, entonces todos estos vectores de coordenadas van hacia B2. Sí. Pero yo del vector de coordenadas necesito el vector, pues. ¿De qué vector voy a calcular las coordenadas? Entonces aquí, ¿qué vector voy a poner aquí? Entonces, aquí yo simplemente borraría. Y a ver, aquí dice que viene la transformación del vector de la base 1. Por eso es lo que tengo tres vectores de coordenadas, porque la base 1 tiene 3 vectores. Entonces necesito la transformación de esos 3 vectores, o sea, del vector 1, 0, 1, la transformación del vector 0, 1, 1, y la transformación del vector 1, 1, 1. Bien. Esto es mi matriz asociada. Entonces, miren, por eso es lo que estábamos viendo despacito, cómo calcular un vector de coordenadas. Entonces, ¿cómo calculo el vector de coordenadas? Aquí tengo que calcular 3 veces un vector de coordenadas. Entonces, voy a calcular primero este vector hacia la base B2. ¿Yo qué sé qué es? Vean, se me olvido ahorita de lo que hicimos y solo me concentro en calcular este vector de coordenadas. Entonces digo, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual al vector de coordenadas. Si yo le aplico la transformación lineal al vector 1, 0, 1, ¿a qué va a ser igual? Como la definición dice que es x, y, z, en este caso sería 1, 0, 1, si le aplico me quedaría 1 más 0, 1. 0 y menos 1, menos 1. De este vector es el que quiero las coordenadas. ¿Sí? ¿Cómo calculaba las coordenadas? Como me dice que es hacia la base B2, esto no es nada más que un arreglo de escalares. ¿Cuántos?
cuántos elementos tenga la base B2. ¿Cuántos elementos tiene la base B2? 1 y 2. Entonces aquí voy a tener un alfa 1, un alfa 2. ¿Cómo calculaba? El 1 menos 1 tiene que ser igual a un alfa 1 por elemento de la base B2, que en este caso es 1, 2, más un alfa 2 menos 1, 1. Esto me va a generar un sistema de ecuaciones, sí, de tal forma que sería alfa 1 menos alfa 2 es igual a 1, 2 alfa 1 más alfa 2 es igual a menos 1. Encuentro alfa 1 y alfa 2 y ese es mi vector de coordenadas. Si ustedes observan en este caso, aquí está resuelto. Mi vector de coordenadas para este vector es el 0, menos 1. Entonces, de aquí voy a concluir que alfa 1 es 0 y alfa 2 es menos 1. Por lo tanto, mi vector de coordenadas de este primer vector, ¿quién ha sido? El 0 menos 1. Pero eso solo es de este, vean. Yo necesito de estos tres, vean. Pues debo calcular de esos tres. Entonces, si ustedes hacen el mismo proceso, les van a salir los otros escalares, vean. Que en este caso, para los otros vectores, sería 1/3 y menos 2/3. 2/3 y menos 4/3. Estos forman mis vectores de coordenadas. Y es por eso que aquí está. Mi primer vector de coordenadas que el que hicimos ahorita, 0 menos 1. El vector de coordenadas de este de acá, 1/3 menos 2/3. El vector de coordenadas de este, 2/3, menos 4/3. Como la matriz asociada es el arreglo de estos vectores de coordenadas, miren, les queda esta matriz. Pero si se dan cuenta que este es el vector de coordenadas de 1, 0, 1. Este de aquí es el vector de coordenadas de 0, 1, 1. Y este es el vector de coordenadas del 1, 1, 1. ¿Sí? Esta matriz, ¿de cuánto por cuánto es? Es de 2 por 3. ¿Cuánto es la dimensión de mis espacios? Mi espacio de salida es de 3. Y mi espacio de llegada es de 2. Ah, por eso me queda la matriz de 2 por 3. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, buenos días, yo tengo una pregunta. Cuenten. Para este caso, entonces, las bases siempre van a tener la dimensión del espacio. O sea, siempre va a haber... Es que se supone que ya usted trabaja con las dimensiones del espacio de salida y de llegada, entonces deben tener la misma dimensión, pues acuérdese que si no, no serían base. Ya, entonces en ese caso, o sea, no necesitaría saber los elementos de la base 2 porque si ya sé la dimensión, no necesito Sí, saber pero por lo que está diciendo. no se olvide que el vector de coordenadas cambia respecto a la base. Ajá, Entonces, yo voy a tener diferentes matrices asociadas si tengo diferentes bases. claro, pero o sea, si es que solo nos pediría transformar, como en este caso, un vector, digo, sí, unos elementos de vector hacia cierta base, solo necesitaría saber la dimensión de esa cierta base a la que va a llegar, si es que solo me Ajá, pediría uno. ajá. O sea, por ejemplo, miren, yo aquí, ¿cuál sería la idea de esto? Como dice su compañero, ¿qué tal si yo solo les pido la matriz asociada de esta aplicación lineal? Miren, si yo le pido la matriz asociada de esta aplicación lineal y no les doy las bases, o sea, no sería ni siquiera necesario darles las bases. ¿Con qué bases trabajaría? Con las canónicas. Y se acabó. Esa es una matriz asociada. No hay ningún problema. Sí, porque usted sabe que como voy de R3 a R2, necesito una base formada por 3 vectores y de acá necesito una base formada por 2 vectores. Lo más fácil, ¿qué cogería? Las canónicas. Y se acabó. Pero si a mí el ejercicio ya me da las bases, de ley me toca trabajar con esas bases. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces eso no se olviden. Cuando a mí me pida la matriz asociada y no me diga nada respecto a las bases, cojo las canónicas. Siempre. Porque ya son base. Entonces, para mí sería incluso hasta más sencillo, como dice su compañero. Puede coger cualquier base, sí, pero la matriz asociada cambia dependiendo de la base que se tome. No va a ser lo mismo. Sí, no me va a quedar la misma matriz. Inge, Cuente. a mí no me quedó claro el teorema 1. O sea, ¿qué quiere decir en verdad? Este de aquí, Sí, es que eso le digo, verán. Esta parte de aquí a mí me dice
que yo puedo establecer esta relación. O sea, ¿qué me quiere decir? Vean? Que esta matriz que yo encontré aquí, esta matriz que es de 2 por 3, es equivalente. ¿A quién? A esta aplicación que está acá. Sí, o sea, mire, de alguna forma esto, yo puedo decir que es isomorfo. ¿A quién? A la aplicación t de x y z igual a x menos y, a y menos z, creo que. Este. Sí, o sea, me da lo mismo trabajar con la función o trabajar con esta matriz. Sí, ¿tiene alguna pregunta? Sí, O usted va a sea, decir, pero usted va a decir, ¿y cómo va a ser lo mismo trabajar con esta función que trabajar con esta matriz? Ya vamos a ver por qué es lo mismo. Sí, ¿tiene alguna pregunta? pero eso que dice que es isomorfismo, No, ¿cómo no, va? es isomorfo, es isomorfo. ¿Sí? A ver, ¿qué era ser isomorfo? Que si yo, mediante una función llamada T o L, como quieran llamarle, esta función me permite ir de esta matriz a esta aplicación y de esta aplicación regresar. Eso me está diciendo. ¿Sí? O sea, ¿por qué es equivalente? Porque hay una forma de ir de esta matriz a esta aplicación y de esta aplicación ir a esta matriz. Siempre hay esa forma. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Y ahí cómo actúan las dimensiones de Inge? ¿Cómo actúan las O dimensiones? sea, porque por eso de lo que si es un isomorfismo, Es que verá, en este caso, usted le pregunto, ¿esto es una función? ¿Cómo calculo la dimensión de la función? ¿Cómo calcularía? Tendría que encontrar una base de esta función, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo la dimensión de esta matriz? Sencillo, la dimensión de esta matriz en este caso, ¿cuánto es? 6. Entonces, de alguna forma, esta función debe tener una base de 6 elementos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ya vamos a o ver sea, todo esto. el isomorfismo es entre funciones ahí, ¿verdad? Claro, es entre esta función de aquí y esta matriz, que de alguna forma acuérdese que la matriz le podíamos ver como una función. Sí. Entonces va a ser un isomorfismo entre funciones, vea, muy bien. Ujú. Sí. Pero ya vamos a ver por qué, o sea, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Por qué a esta matriz le puedo ver como esta función y a esta función le puedo ver como esta matriz? ¿Cuál es la razón? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Dije, todas las aplicaciones lineales son isomorfas. A ver, aclaremos esa parte. Todas las aplicaciones lineales son isomorfas con una matriz asociada a esa aplicación. Sí, pero ahora cambiemos. ¿Espacios vectoriales son isomorfos? Depende. Depende si la aplicación lineal entre ellos genera un isomorfismo. Por ejemplo, vean, si ustedes ven esta consideración, si nosotros analizamos si esta transformación lineal es un isomorfismo, no, no es un isomorfismo. Sí, miren, yo aquí puedo decir que R3 no es un espacio isomorfo con R2, no lo es, porque esta T no es un isomorfismo, esta función no es biyectiva. Pero ahora, yo, a pesar de que esta función no sea biyectiva, yo puedo generar un isomorfismo con una matriz de esta. Sí, o sea, toda aplicación lineal, así no existe un isomorfismo en esta aplicación lineal, siempre va a haber un isomorfismo entre una matriz. Por eso se le llama matriz asociada a esta aplicación lineal. Así esta aplicación no existe un isomorfismo entre los espacios internos. Sí, pero esta aplicación en total sí es un isomorfismo con una matriz externa a esta. Pero internamente, algo así, como internamente no es un isomorfismo, pero externamente sí lo es, a una matriz. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Entonces es como que, por ejemplo, aquí tuviera el espacio E y aquí tuviera el espacio F.
yo sé que entre estos dos, con esta aplicación lineal T, no existe un isomorfismo. Pero ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cogiendo todo esto y comparándole con algo más grande. Y ahí existe un isomorfismo, con una nueva aplicación. ¿Sí? Entonces, toda esta aplicación que yo tengo aquí, le puedo hacer isomorfismo con una matriz de M por N. ¿Sí? Entonces, ahí sí, como es isomorfismo, puedo ir y volver. ¿Sí? O sea, tengo una función biyectiva. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ahora, esta observación que dice aquí, simplemente lo que me dice a mí es que yo puedo calcular las imágenes de golpe. O sea, no tengo ningún problema. ¿Sí? O sea, sí se dieron cuenta que en este ejercicio calculo el primer vector de coordenadas, luego calculo el otro vector de coordenadas, luego calculo el otro vector de coordenadas. Pero yo podría calcularlo directo. ¿Cuál es la razón? Porque sí se dan cuenta que siempre es la misma aplicación lineal, ¿ven? La misma combinación lineal, perdón. Miren. Siempre le hago respecto a estos mismos vectores, miren. Entonces yo podría hacer uno solo y eso ya me serviría para el resto de vectores. No habría ningún problema. Eso es lo que me dice en esa observación. ¿Sí? Entonces verán, como yo necesito que ustedes calculen bien las aplicaciones lineales, hagamos un pequeño ejemplo. ¿Sí? Pensemos que tengo la aplicación lineal que va de R2, uno facilito, a R1 de X. Sí, a R1 de T, pongamos. Listo. Entonces, la aplicación lineal coge un XY y lo transforma en un X menos Y más YT. ¿Sí? Entonces, para más o menos entender esta aplicación, cojamos un ejemplo. Tomo un vector 1, 0, ¿y en qué se transforma? En este caso, Y es 1, Y es 0, aquí me quedaría 1, 1 no, ha sido el vector 1, ¿ve? Porque en este caso, como Y es 0, me quedaría más 0t, es decir, esto es 1. Entonces, al vector 1, 0 le transformo en 1. Sí. Por ejemplo, al vector 0, 1, ¿en cuánto lo transformo? Lo va a transformar en el vector. Como Y vale 1, aquí me va a quedar menos 1 más t. Lo transformo en este vector. Sí, esta es mi aplicación. A esta aplicación lineal yo le quiero ver como una matriz. No le quiero ver como una función, quiero verle como una matriz. Entonces, ¿qué dice que debo hacer para calcular la matriz asociada? Lo primero que necesito son dos bases. Una base del espacio de salida y una base del espacio de llegada. Entonces, pensemos que en este caso la base del espacio de salida les doy que es la base canónica. Sí, no hay ningún problema. Ya, esto voy a decir que es base de R2. Y les doy una base B2, que es la base, que no sea la base canónica, pongámosle que sea esta base. Ya, esta. Listo. Entonces, esta es mi base, esta en cambio es mi base de R1 de T. ¿Sí? Entonces, yo quiero que calculen la matriz asociada de la aplicación lineal T de la base B1 respecto a la base B2. ¿Sí? Entonces, por definición, ¿qué dice que es esto? Es una matriz más grande, de tal forma que es un arreglo de vectores de coordenada. ¿Cuántos vectores de coordenada? ¿Cuántos elementos tenga la base B1? ¿Cuántos elementos tiene la base B1? La base B1 de lo que yo veo tiene 1 y 2. Ah, entonces aquí viene un vector de coordenadas, otro vector de coordenadas. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Hacia la base B2. Listo. Pero, ¿de quién calculo el vector de coordenadas? De la transformación del primer vector de coordenadas, del vector de la base 1. La transformación de 1, 0. La transformación de 0, 1. Entonces, voy a calcular por separado. Entonces digo, a ver, ¿cómo calculo esto? Esto va a ser igual al vector de coordenadas. ¿Cuánto vale la transformación de 1, 0? La transformación de 1, 0, ya lo hicimos acá arriba, ¿no? Es 1. Ah, entonces quiero ver el vector de coordenadas del vector 1 hacia la base B2. ¿Y cuánto vale la transformación del vector 0, 1? Vale menos 1 más t. Pues quiero del vector menos 1 más t hacia la base B2.
Esa es mi matriz asociada. Entonces, ¿cómo calculo esto? Vean. Yo esto calculo, como quiero el vector de coordenadas de 1 respecto a la base B2, esto es un arreglo de escalares. ¿Cuántos escalares? ¿Cuántos escalares tiene B2? ¿Cuántos escalares tiene B2? B2 tiene 1 y 2. Ah, entonces tiene dos escalares, alfa 1 y alfa 2. Sí. ¿Cómo calculo el vector de coordenadas de menos 1 más t? La misma forma. Entonces, como calculo de la misma forma, lo que me dice esa observación, ¿qué les parece si calculamos el vector de coordenadas de un genérico? ¿Sí? Entonces, como yo calculo el vector de coordenadas, en este caso, de un vector del espacio de salida, como mi espacio de salida es el R1 de t, entonces aquí yo pongo a sub 0 más a sub 1t. ¿Sí? Entonces voy a calcular el vector de coordenadas de un genérico hacia la base B2. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Al vector genérico como combinación lineal de los vectores de la base B2. Pero la base B2 tiene 1 menos t y t. Entonces aquí va a venir 1 menos t más alfa 2 por t, donde alfa 1 y alfa 2 son reales. Mire. Entonces, si yo resuelvo esto, esto me va a quedar alfa 1 menos alfa 1t más alfa 2t. Entonces, esto va a ser alfa 1 menos, perdón, más, menos alfa 1 más alfa 2 por t. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, ¿qué debe pasar? Para que se cumpla esta igualdad, alfa 1 debe ser igual a sub 0 y menos alfa 1 más alfa 2 igual a sub 1. Entonces, de aquí yo resuelvo, mi matriz ampliada me va a quedar 1, 0, a sub 0, menos 1, 1, a sub 1. Si yo escalono, simplemente sería fila 1 más fila 2 en fila 2. Quedaría 1, 0, a sub 0, 0, 1, a sub 1 más a sub 0. Mire, y ya está. Entonces, ¿cuál ha sido mi vector de coordenadas en función de a sub 0 y a sub 1? Esto ha sido a sub 0 y ha sido a sub 1 más a sub 0. Mire. O sea, ¿qué logré hacer con esto, bro? Lo que yo logré hacer con esto es, claro que me demoré un poquito más por lo que eran, ya no eran números sino variables. Entonces, me demoré un poquito, pero ya solo hice una vez. Porque como ya tengo, es como que esto yo tuviera una fórmula general. Entonces, miren, ahora yo voy a calcular el vector de coordenadas del vector 1 hacia la base B2. Como en este caso, a sub 0 es 1 y a sub 1 es 0, porque este vector no se olviden que es 1 más 0t, entonces, ¿qué me va a quedar? Que mi vector de coordenadas a sub 0 vale 1, a sub 1 vale 0 y a sub 0 vale 1, 1. Ya está, ven, ya tengo el vector de coordenadas. Esa es la observación que les decía, ven. Pueden calcular de un vector genérico y ya tener el vector de coordenadas. Y ahora, como yo ya tengo mi formulita, ya puedo calcular directo del vector de coordenadas de menos 1 más t hacia la base B2. ¿A qué va a ser igual? Como en este caso este es a sub 0 y este es a sub 1, aquí me va a quedar a sub 0 menos 1, a sub 1, 1 y a sub 0 menos 1, 0. Ya está, ven, ya tengo mis vectores de coordenadas. Entonces, ahora sí, mi matriz asociada de t de la base B1 a la base B2, ¿quién ha sido? 1, 1, menos 1, 0. Y ya está, ¿ven? Esta es mi matriz asociada. Esta matriz es isomorfa a esta aplicación lineal. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces eso es lo que me dice en la observación. ¿Vea? Ustedes pueden calcular de forma directa y no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Sí. Y así ya me evito hacer 2 veces, no 3 veces. Hago una sola vesita de lo que nosotros hicimos, ¿vea? En una especie de formulita. Y en ese caso ya lo aplico directo, ¿vea? Ya tengo mis vectores. Sí. Entonces ya como en el ejemplo que estaba acá arriba, ¿ven? Hace 3 veces el proceso, 1, 2, 3. Entonces yo ahora ya solo tengo que hacer una besita. Y de ahí reemplazo. Y ya está. Sí. Bien. Inge, Ahora, ¿cómo planteó el sistema ya cuando tiene los alfas separados? ¿cómo plantea el sistema? En la matriz.
¿Cómo llegué a esta matriz? O sea, la genérica, la genérica. Genérica. ¿Esta de acá? ¿Esta? Sí. O sea, ahí solo le toma la parte de las respuestas. Claro, es que se supone que aquí no se olvide que este sistema, esta matriz ampliada, ¿qué representa? Alfa 1 y alfa 2. Entonces, de aquí que estoy concluyendo que alfa 1 vale a sub 0 y alfa 2 vale todo esto. ¿Pero qué era el vector de coordenadas? Era alfa 1 y alfa 2, en este caso. Entonces, simplemente, ¿qué estoy cogiendo? Que alfa 1, mire, alfa 1 vale a sub 0 y alfa 2 vale a sub 1 más a sub 0. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? O sea, miren, ahí queda en función de este vector genérico. Entonces, ahora sí, como aquí puede ir cualquier vector, aquí pongo el vector 1, aquí pongo el vector menos 1 más t. Entonces, miren, como estos son vectores de R1 de t, ya puedo calcular directo alfa 1 y alfa 2. Ya no tengo que calcular algunas veces. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ahora, lo que nosotros vamos a ver después de esto es cómo empato todo esto. O sea, ahí viene la pregunta. O sea, no entiendo por qué yo a esta función t le puedo ver como una matriz de orden m por n. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Esta es la explicación de por qué. Porque yo puedo volver, sí. O sea, es por eso que siempre una aplicación lineal, independientemente si internamente existe un isomorfismo o no, le puedo ver siempre como una matriz. ¿Cuál es la razón? La razón es que siempre se va a cumplir, ¿qué cosa? Se va a cumplir que el vector de coordenadas de la aplicación lineal, vean, hacia una base cualquiera, es más, cambiémosle de nombre para que no se acostumbre, hacia una base, por ejemplo, S2, por ejemplo, siempre se lo puede expresar como el producto de dos, ¿qué matrices? La matriz asociada por la matriz del vector de coordenadas. No se olviden, no se olviden que el vector de coordenadas es una matriz, ¿no es cierto? Columna, pero es matriz. Entonces, a la final, yo al vector de coordenadas de la aplicación lineal respecto a una base, le puedo ver como el producto de la matriz asociada por el vector de coordenadas. Sí, siempre. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Ven? La matriz asociada se representaba con este símbolo y el vector de coordenadas con este símbolo. ¿Sí? Entonces, miren, más o menos, para que ustedes no se olviden y no se aprendan de memoria esto, es como que yo aquí podría hacer esta definición. Como este es el vector de coordenadas de la transformación de un vector v, yo le puedo expresar como la separación de... Miren, ¿qué estoy haciendo? Es como algo aquí. Sé que está mal, pero es para que se acuerden. Es como que estuviera distribuyendo este vector de coordenadas para la aplicación y para el vector. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Y cómo se hace esta distribución? Es la matriz asociada de esta base respecto a una base conocida, la que ustedes quieran, que sea conocida del espacio de salida. Por ejemplo, yo le puedo poner una base x1, por ejemplo, de tal forma que esta base x1 es la misma base hacia la que va este vector. Entonces, miren, esto en diagonal se mantiene. Y esta base es esta base que está aquí. Así se arma esa definición. Esta proposición es la que me permite empatar la aplicación con la matriz. Ya vamos a ver por qué. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué Profe, tal si yo les pediría denme calculando el vector de coordenadas de la transformación de un vector X hacia una base W1? ¿Yo a qué sé que es igual esto? Esto tiene que ser igual, ¿a qué cosa? ¿A?
los vectores de coordenadas por separado de cada uno. ¿Respecto a quién? W1, y aquí una base conocida, que puede ser W2, y aquí W2. Esta es mi proposición que se debe cumplir. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahora, esta base de aquí siempre es la base del espacio de salida, cualquiera. Y esta base de acá es la base del espacio de llegada. Sí. No se olviden, esto es la matriz asociada. Inge, Mande. o sea que debería ser la transformación del vector genérico, ¿verdad? Esa que hicimos recién. Claro. Y ahí Claro, luego pero vamos a ver qué es más multiplicarla fácil, ¿verdad? por la... Mira. Mande. O sea, y luego tengo que multiplicarla Por este, ¿quién es? Es el vector de coordenadas del vector genérico a la base W2. Ya vamos a practicar. Solo quiero que ahorita construyan bien nomás esta aplicación. Sí, nada más. No quiero nada más ahorita. Solo que sepan construir bien esta proposición. Entonces, miren, pensemos. Ahora tengo una aplicación lineal L del vector Y hacia una base Z1. ¿Cómo le puedo expresar a este vector de coordenadas? De lo que hemos visto. A ver, señor Amagua, a ver, ¿cómo quedaría? L, o sea, entre corchetes, L Vector de de... coordenadas. Eso, es solo L. Luego Ya. Z1, bueno, Por Y. ya. Z1 ¿Ya? hacia una base que sería Z2, Ya, Z2. Listo. que es la de llegada. Y, no, de salida, de De salida. salida. Y luego Z2 de salida. Este sí ahí es de llegada, en cambio. ¿Sí? Aquí es de salida, aquí es de llegada. Y aquí es de llegada. Sí, muy bien. ¿Ya? Así se arma esta proposición. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ahora, ¿para qué esto? Para lo siguiente. ¿Sí? Esta proposición es la que empata todo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Pensemos en lo que hicimos acá arriba. ¿Dónde está? Aquí. La aplicación lineal, vamos a poner las dos condiciones. Voy a poner la aplicación lineal. La aplicación lineal iba de R2 hacia los polinomios de grado 1 de T. Y cogía un XY y lo transformaba en un R1 de la forma X menos Y más YT. X menos Y más YT. Y también tengo la misma aplicación que va de R2 a R1 de T, pero ahora tengo la matriz, ¿no es cierto? La matriz vista es la matriz... no, perdón. Tengo que esta aplicación lineal visto como una matriz asociada de una base B1 hacia una base B2 no es nada más que la matriz 1, 1, menos 1, 0. Donde la base B1 era la base canónica 1, 0, 0, 1, y la base B2 era una base cualquiera de R1 de T, la base menos 1 más, no era menos 1 más T. 1 menos T y T. 1 menos T y T. ¿Listo? Sí. Pues miren, yo sé que la matriz equivalente, la matriz asociada a esta aplicación lineal, me salió esta matriz respecto a estas bases. Sí. Entonces miren, la idea es ahora, como se supone que es un isomorfo, son espacios isomorfos, tanto esta matriz como la aplicación lineal, ¿qué significa? Que yo voy a poder ir de esta matriz a esta aplicación y de esta aplicación a esta matriz. Miren, yo de aquí, de la aplicación a la matriz, ya vimos cómo ir. Pero ¿y ahora cómo regreso? Porque se supone que se debe cumplir. Porque se supone que estos dos son espacios isomorfos. Entonces debo ir y volver. ¿No es cierto?
Por eso esta matriz es equivalente a esta aplicación. Y esa proposición que vimos ahorita, esa es la que empata todo. ¿Sí? Entonces, miren, como se supone que se debe cumplir, entonces, ¿qué digo yo? La transformación T de un vector, en este caso, ¿qué vector? Del vector XY, porque ese es mi espacio de salida. Miren. Entonces, por eso en esta proposición, este vector V es el vector del espacio de salida. Todos estos vectores de aquí que pusimos de X, Y, son los vectores del espacio de salida. Entonces, miren, esta definición siempre se adapta al espacio de que estén calculando esa proposición. Entonces, miren, como en este caso, mi espacio de salida es un R2, aquí viene X, Y. El vector de coordenadas de esta transformación lineal de X, Y hacia una base del espacio de salida. ¿Cuál es el... ¿Qué debe cumplir esto? Que esto debe ser igual a la matriz asociada de T por el vector de coordenadas del vector XY. Vean, si se dan cuenta, siempre se adapta a este vector. De tal forma que debe cumplirse que la matriz asociada debe ser respecto a la base B2. ¿Y desde dónde? Desde una base conocida del espacio de salida. Pero aquí mi espacio de salida tiene por base la base B1. ¿Y hacia dónde? El vector de coordenadas hacia la base B1. Sí, debe cumplirse. Entonces miren, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual. ¿Esto qué es? Es la matriz asociada. Y no tendrán la matriz asociada. Es esta. Es la matriz 1, 1, menos 1, 0. Sí. ¿Y cuál es la matriz? ¿Y cuál es esta? Este es el vector de coordenadas. ¿Y cómo calculaba un vector de coordenadas de un vector hacia una base? Esto era una matriz de escalares. ¿Cuántos escalares? ¿Cuántos escalares tenga la base B1? ¿Cuántos elementos tiene la base B1? ¿Dos? Entonces aquí va a venir dos escalares. ¿Cómo encontraba estos dos escalares? Estos dos escalares no eran nada más que la combinación del vector que está aquí, que en este caso es el vector genérico XY, hacia esa base, que es la base canónica. ¿Esto qué me va a quedar? Alfa 1, alfa 2. ¿Qué quiere decir? Que alfa 1 es X y alfa 2 es Y. ¿Se acuerdan de lo que vimos? Cuando voy hacia la base canónica, soy el mismo vector transpuesto. Mire, es lo que les estaba diciendo. Si alguien me decía aquí, no, pues pero si vas hacia la canónica solo eres el vector transpuesto, estaba bien. ¿Sí? Entonces miren, ¿quién ha sido? Por la matriz XY. Y si yo multiplico estas dos matrices, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar fila por columna X menos Y. Fila por columna Y. Listo, ya está. Esto es, ¿qué cosa? El vector de coordenadas de la transformación XY hacia la base. El vector de coordenadas que de cuántos escalares, cuántos tenga la base B2. ¿Cuántos escalares tiene la base B2? Que estos son mis escalares. Este matrices, en realidad, ¿qué están encontrando? Los escalares de este vector de coordenadas. Es por el vector de la base. No menos t.
Sí, a ver, X menos Y. Vamos a ver, sí, Inge, creo que se está entrecortando la llamada. Se colgó, profe. Sí, pero X, sí, el resolver me va a quedar X menos E menos Inge, más XT, me queda 7. Vamos, he llegado a concluir que esta función de creación lineal llegue a la matriz y la aplicación son dos espacios isomorfos. ¿Sí? Entonces, sí, entonces la aplicación como tal se puede representar como una. Sí, Inge, Inge, sí, sí, ¿me escucha? Creo que no nos escucha. Inge, se está entrecortando la llamada. Puede repetir, lo que pasa que se colgó un buen tiempo. Ya, ya. Ahorita me dicen ya, deme. A ver, ¿qué pasa? Deme un segundo. A ver.
Ahí, señorita Vallejo, ¿me escucha mejor o no? Sí, Inge, ahí sí le escucho mejor. Ya, a ver, el señor Amagua está... Señora Amagua, ¿desde qué parte se congeló? Desde lo que estaba igualando el XY Desde lo que a, estaba igual. Sí. a la matriz. Lo que había multiplicado, Inge, la matriz por el X. Ah, ya, Kim, ¿no es cierto? Ya, ya, perdón, borremos esta parte. No hay problema. Ya, no hay ningún problema. Desde aquí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esperen. Me interrumpen Inge nomás si acaso. no está compartiendo pantalla. Sí, es que recién borré. Dame 2 segundos. Ya, ahí. Ahí puede ver la pantalla. ¿Sí o no? Sí, ahí sí, Inge. Ya. Entonces verán, desde aquí. Entonces, se supone que ya armamos la proposición. Entonces, ya vimos que esta es la matriz asociada. Este es el vector de coordenadas, que en este caso me quedó el mismo. ¿Por qué? Porque voy hacia la base canónica. Recuerden que como lo que vimos hace un momento, cuando yo voy hacia la base canónica, el vector de coordenadas es el mismo, pero transpuesto. ¿Sí? Al hacer este producto de estas dos matrices, sería fila por columna, el primer vector, el primer elemento me quedaría x menos y el segundo elemento me quedaría simplemente x. Sí, pero ahora, ¿qué representa esto? Se supone que de esto estoy diciendo que el vector de coordenadas del vector transformación xy a una base B2 ha sido un arreglo de x menos y. ¿Qué simboliza? O sea, ¿cuál es la representación de esto? Nosotros recordamos lo que vimos en vector de coordenadas, ¿qué significa? El vector que está aquí adentro. Sí, no es por elementos de la base, pero la base B2 en este caso era Inge se le sigue lagueando. vectores. Y sigue. Denme un segundo. A ver. Ya. Ahí creo que ya está. Ya. A ver. Ya, ahí espero que ya no pases. A ver. Señorita Vallejo, ¿me escucha y sobre todo puede ver la pantalla? Sí, Inge, sí, ahorita sí. Ya, chévere. Entonces ya creo que ya se arregló, ya. Entonces, verán. Entonces, ¿qué representa este vector de coordenadas de lo que nosotros vimos? Representa
nada más que una combinación del vector que quiero las coordenadas, que en ese caso es todo, vean, todo este vector es el vector transformación XY. ¿A qué va a ser igual? A un escalar por el vector de la base B2 más otro escalar por el vector de la base B2. ¿Sí? Porque recuerden que la base B2 estaba formada por el vector 1 menos t y t. ¿Sí? Pero cuando yo hago esto, ¿qué encuentro? Alfa 1 y alfa 2. Pero del producto de estas dos matrices que yo he hecho, miren, este es mi alfa 1 y este es mi alfa 2. ¿Ven? Entonces ya los tengo. Entonces, simplemente lo que yo hago es reemplazar y decir, mi alfa 1 es x menos y por 1 menos t. Y mi alfa 2 es x. Entonces yo resuelvo esto me va a quedar x menos y por t más xt. Entonces, si yo resuelvo esto un poquito más, me va a quedar x menos y menos x por t más y por t y más xt. Entonces, como este es xt y este es el inverso aditivo de xt, me va a quedar 0. Y simplemente esto me va a quedar x menos y más yt. Miren, entonces esta matriz asociada que tenía respecto a estas bases, la pude transformar en esta aplicación lineal. Miren. ¿Qué quiere decir? Regresé de la matriz, volví a hacer la aplicación lineal. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Entonces, miren, con esa definición ustedes pueden ir y volver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son espacios isomorfos. O sea, la matriz asociada y la aplicación lineal T son isomorfos. ¿Sí? Existe una conexión, ¿no es cierto? Una función biyectiva que les conecta a ambas. ¿Cuál es esa función biyectiva? Es esta. Esta es la función biyectiva que les conecta. ¿Sí? Bien, eso. Proposición 3. Sí. Por ejemplo, en este mismo ejercicio de aquí, pensemos desde acá arriba. Desde acá arriba. Desde aquí. ¿Sí? Si yo en este ejercicio les preguntaría, ¿T es un isomorfismo o no lo es? Lo mismo, vean, en este ejercicio que hicimos aquí de este. Pregunto, ¿T es un isomorfismo? Esa es mi pregunta en ambos. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el núcleo, calcular la imagen, ver si el núcleo me da 0, ver si la imagen me da todo el espacio. Sí. Pero, ¿qué tal si no hacemos eso? Como ya tengo la matriz asociada, independientemente si internamente es un isomorfismo o no, ¿qué me dice? Si la matriz asociada es invertible, T es biyectivo. ¿Qué quiere decir? Que T es un isomorfismo entre esos dos espacios vectoriales que conecta T. Sí, recuerden como lo que pusimos arriba. Internamente no me interesa si existe un isomorfismo. Sí, no me interesa si estos dos espacios son isomorfos. Porque con la nueva matriz, si son o si existe un isomorfismo. ¿Sí? Con una matriz de orden m por n. O sea, externamente siempre se va a cumplir, pero internamente no lo sé. No sé si se cumple. ¿Sí? ¿Cómo puedo saberlo? Con la matriz, ¿ven? Y así me evito calcular el núcleo, la imagen y todo lo demás. Por eso nosotros trabajamos mejor con la matriz, ¿ven? Porque con matriz es más fácil. Entonces, miren, como yo ya tengo la matriz asociada a mi función t, nosotros ya la calculamos y era esta matriz. Entonces, si a mí me pregunta, T es un isomorfismo de R2 en R1 de T, ¿cuál sería mi respuesta? Lo que yo diría, a ver, como mi matriz de B1 a B2 es la matriz 1, 1 menos 1, 0, ¿qué puedo decir? Voy a ver si existe la inversa. ¿Cómo veo si existe la inversa? Como es una matriz, yo calculo el determinante de esta matriz. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz? Como es una matriz simple de 2 por 2, el determinante de esta matriz vale 1. Como es distinto de 0, ¿qué puedo decir?
que la matriz asociada de B1 a B2 es invertible. Como la matriz asociada es invertible, ¿qué puedo decir? Que en este caso T es biyectiva. Como T es biyectiva, ¿qué puedo decir? Que T es un isomorfismo ¿de quién? De R2 en R1 de T. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que R2 es isomorfo con R1 de T. Miren, solo encontrando si es invertible o no, ¿verdad? Mi matriz asociada. Entonces, ¿qué me evité? Calcular el núcleo, calcular la imagen y todo lo demás. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora vean, en el ejercicio de arriba, como no era una matriz invertible, ¿qué van a concluir? Que no es biyectiva. Como no es biyectiva, no son espacios isomorfos. Y eso ya sabíamos porque eran espacios de diferente dimensión. ¿Ven? Recuerden que en este ejercicio íbamos, creo que de R3 a R2, creo, no me acuerdo. Sí, de R3 a R2. ¿ven? Ya sabíamos que no eran isomorfos. Pero igual, ¿cómo podíamos justificar, ya sin calcular núcleo e imagen, con la matriz nomás? La matriz de esta, ¿dónde está la matriz de esta? Ah, aquí estaba en el ejemplo. Miren, la matriz de esta es esta. ¿Podré calcular la inversa de esta matriz? No puedo. Otra forma de justificación también era porque voy de una dimensión mayor a una dimensión menor. Y en ese caso, ¿qué? Ya no puedo ser. Ya no puedo ser, en ese caso, inyectiva o sobreyectiva. Ya no puedo ser, en ese caso, inyectiva, ¿no es cierto? Pues ya sabíamos eso también. Sí, por eso no había isomorfismo interno, ¿no es cierto? No había un isomorfismo interno. Inge, ¿por qué Claro. determinó que era invertible por el determinante? Es que el determinante es distinto de cero. Cuando el determinante es distinto de cero, ¿qué sabemos? Que es una matriz no singular. Existe la inversa, acuérdese. Es que es una matriz. ¿Qué pasaba si yo le decía la matriz A es no singular? ¿Esto a qué era equivalente? A que existe la inversa. ¿Esto a qué es equivalente? A que el determinante de A es distinto de cero. Sí. A la final, simplemente esta es una nomenclatura. Pero esto de alguna forma, ¿qué sigue siendo? Una matriz. Entonces, si el determinante de esta matriz me da que es diferente de cero, ¿qué puedo decir? Que existe la inversa, que es invertible, que es una matriz no singular. No se olviden, es todo lo que hemos visto al inicio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, eso con respecto a esa proposición. Entonces, miren, por eso trabajamos incluso con la matriz asociada en lugar de la función, porque algunas cosas se vuelven más fácil para nosotros. Y otra cosa que se vuelve más fácil para nosotros con la matriz asociada es la composición de funciones. Recuerden que esta función es una función, recuerden que la aplicación lineal es una función. O sea, si yo tengo la transformación de un vector XY y es igual a un vector, a una matriz, por ejemplo. Sí, pensemos que se transforma este vector XY en esta matriz. Y yo tengo otra transformación T2, por ejemplo, que coge a esta matriz y la transforma, yo que sé, en un polinomio, pensemos, x menos y más yt, por ejemplo, ya. Entonces, ¿cómo hacía la composición de funciones, se acuerdan? Entonces, yo de lo que me acuerdo, cogía la función f o g de x, y esto no era nada más que la composición de estas dos funciones. Esto era mi composición f de e. Entonces, tendría que coger primero el vector de este, luego el de este, y reemplazar en este. Entonces, es un poco largo hacer todo eso, la composición de funciones. Pero si nosotros usamos la matriz asociada, que es la composición de dos funciones, respecto a unas bases, miren, la composición de la función t de 0 con la función t de 1 respecto a una base b1 y a una base b3, no es nada más que el producto por separado de esas matrices asociadas, ¿ven? Y ya se acabó. Yo solo tengo que hacer el producto de las dos matrices.
¿Respecto a quién estas matrices asociadas? Se arma de la misma manera. Aquí, respecto a una base B3. En el intermedio, una base conocida. Le pueden poner incluso, yo que sé, S1, S1. Y aquí, como ya está respecto a una base B1, aquí viene la base B1. Y así se completa. Miren, en el caso de la anterior vez, de las otras definición, cuando nosotros hacíamos solo del vector de coordenadas de un vector Tx hacia una base C2, aquí era la combinación de T, de la matriz asociada de T por el vector de coordenadas de X. ¿De quién? Se mantiene esta base B2 por una base intermedia S1, S1, y si ven que aquí no ponía nada, pero es porque aquí no hay nada. ¿Sí ven? Entonces siempre se mantiene este estilo en estas definiciones. Entonces miren, aquí la composición de estas dos funciones es el producto de las dos funciones. B3 se mantiene una base intermedia conocida entre las dos. Y aquí, como ya estoy respecto a una base B1, se mantiene esa base B1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces miren, de la composición de funciones pueden hacerlo así, o sea, por separado. Calculan la matriz asociada de la una función, la matriz asociada de la otra función, el producto de eso es la composición de las dos funciones. ¿Sí? Entonces solo es un producto de matrices, nada más. ¿Sí? Y la última proposición, esta proposición es la más interesante de todas en realidad, incluso más que de la compuesta. ¿Sí? Esta, lo que me indica es que puedo calcular la inversa de una forma más sencilla. Sí, recuerden ¿por qué yo determino isomorfismos? ¿Cuál es la razón? Pensemos en el ejercicio de arriba. Tengo la aplicación lineal que va de R2 a R1 de T. Y era la aplicación que cogía un XY y lo transformaba en un X más Y y menos YT. Sí, esta era mi aplicación que hicimos en la parte de arriba, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya tengo esta aplicación lineal, quiero que encuentren la función inversa. ¿Sí? Y de una vez practicamos. Si a mí me pide que yo encuentre la función inversa, recuerden que es lo mismo que ustedes hacían en prepa. Entonces, si a mí me pide que yo calcule la función inversa, antes de calcular la función inversa, ¿qué es lo que tendría que hacer, señorita? Piense que yo tengo que es la función f, 3x más 1, y quiero que haya la función inversa de f. ¿Qué es lo primero que hacía usted para hallar la función inversa de f? Señor Villancís, ¿qué es lo primero que hacía para encontrar la función inversa de f? Primero tenía que saber si es que es biyectiva la función. Eso, muy bien, sí. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿verdad? O sea, yo no me puedo lanzar directo a hallar la función inversa. Tal vez ni exista. Sí, en este caso, tal vez no exista la aplicación inversa. Entonces yo no me puedo lanzar de una sola a calcularla. Cuidado, ¿verdad? ¿Sí? A veces a ustedes se les dice, calcule la función inversa y ¡pum! Directo empiezan a hacer. ¿Y qué tal si no existe la inversa? ¿Por qué? Porque tal vez esta función no sea biyectiva. Yo no sé. ¿Sí? No sabría. Sí. Entonces, verán, vamos a hacer de una vez para practicar por funciones. ¿Cómo calcularía la función inversa? Pensemos que no sé todavía matriz asociada. Entonces, yo para calcular la función inversa, ¿qué es lo primero que hago? Como dice el señor Villasis, probar que es biyectiva. ¿Cómo pruebo que es biyectiva? Calculo el núcleo. El núcleo de esta función, ¿qué va a ser? Para recordar, el núcleo es un vector genérico del espacio de salida. A, un XY, elementos de R2. ¿Tal qué cosa? Tal que la transformación de este vector genérico debe ser igual al vector 0, al vector nulo del espacio de llegada. ¿Cuál es el espacio de llegada? R1 de T, 0 más 0T. Listo. Esto va a ser igual a mi vector genérico XY, elemento de R2, tal que la transformación de este vector. ¿Pero cuánto vale la transformación de este vector? X más Y menos YT. Es igual a 0 más 0T. Como esta igualdad se debe cumplir, este X más Y debe ser igual a 0 y este menos Y debe ser igual a 0. Eso genera un sistema de ecuaciones de X más Y es igual a 0 y menos Y es igual a 0. ¿Qué concluyo? En este caso, como Y es 0, X ¿cuánto va a ser?
también va a ser 0. Entonces, mi núcleo, ¿qué ha sido? Mi núcleo de T ha sido el vector XY, elemento de R2, tal que X es 0 y Y es 0. Pero si X es 0 y Y es 0, ¿quién es? Es el 0 vector. ¿Qué concluyo? Que como el núcleo es el 0 vector, ¿qué pasa? T es inyectiva. Listo, ya calculé el núcleo, ya sé que es inyectiva. Calculo la imagen. La imagen de T es un vector genérico del espacio de llegada. Como el espacio de llegada es un R1, yo cogería A sub 0 más A sub 1T, elemento de R1 de T. ¿Tal qué cosa? Tal que la transformación del vector XY debe ser igual a este vector genérico. Listo. Esto es igual a sub 0 más A sub 1T, elemento de R1 de T, tal que, ¿cuánto vale esa transformación? X más Y menos YT. Esto es igual a A sub 0 más A sub 1T. Para que esta igualdad se cumpla, este X más Y debe ser igual a sub 0 y este menos Y debe ser igual a sub 1. Tengo un sistema de ecuaciones. X más Y es igual a sub 0 y menos Y es igual a sub 1. ¿Qué genera esto? Una matriz asociada. Aquí sería X y aquí sería Y. 1, 1 a sub 0. 0 menos 1 a sub 1. Escalono. Ya está escalonada. ¿Qué digo? Como el rango de la matriz A es igual a 2. Y esto es igual al rango de la matriz ampliada, que también es 2, por el teorema de Roche-Frobenius, el sistema es consistente. Si el sistema es consistente, ¿qué condiciones debe cumplir el sistema? Ninguno, porque es consistente. La única condición que debe cumplir es que A sub 0 y A sub 1 sean reales. Es decir, mi imagen, ¿qué ha sido? Mi imagen de T ha sido el A sub 0, A sub 1T, elemento R1 de T, tal que A sub 0 y A sub 1 son reales. Pero esto es otra forma de escribir a quién? A todo el espacio R1 de T. Como la imagen es todo el espacio de llegada, ¿qué puedo decir? Que T es sobreyectiva. Por 1 y por 2. Es decir, como T es inyectiva y T es sobreyectiva, ¿qué puedo decir? Que T es biyectiva. Y si T es biyectiva, como decía el señor Villasís, ¿qué puedo decir? Existe la inversa de la aplicación lineal. Sí, mire. Ahora, como sí existe, quiero que me den calculando. ¿Qué es lo que va a hacer esta función si se supone que es la inversa? Lo que va a hacer ahora es, voy de R1 de T a R2. Es decir, voy a coger un vector A sub 0, A sub 1 de T y lo voy a transformar en un XY. Ustedes calculando, ¿cómo haré? ¿Cómo hago eso? ¿Qué hacía para yo calcular, por ejemplo, cómo hacía? Y es igual a 3x más 2. ¿Cómo calculo la inversa? ¿Cómo calculaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían en fundamentos? Despejamos la X. Eso, ¿no es cierto? Hacen una sustitución y le despejan la X, ¿no es cierto? Y a ver, dícteme, ¿cómo quedaría? Y menos 2 sobre 3. Y ¿Ya? En este caso hacen el sustitutivo y este le llamaban, creo que X, ¿no es cierto? Sí, algo sí. así. Ya. Entonces, simplemente hacían eso, ¿no es cierto? Esta es mi función inversa. Sí. Como dice el compañero, hago el sustitutivo, despejo la otra variable y esa es mi inversa. Siempre y cuando esta función sea biyectiva, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, aquí es lo mismo. Si mi función original cogía un XY y le transformaba en un polinomio X más Y menos YT, la misma historia. Lo mismo, solo que ahora tengo más variables nomás, pero es lo mismo. Este vector, como yo les decía, ¿qué es este vector? Este vector, así como está, es un polinomio. Ya no es un R2, es un polinomio. Entonces, ¿cuál es la forma genérica del polinomio? A sub 0 más A sub 1t. ¿A qué va a ser igual? A X más Y menos YT.
Mire, entonces para que esto se cumpla, este xy debe ser a sub 0 y este y debe ser a sub 1. Si se dan cuenta, algo parecido a la imagen, ¿ven? Por eso calculamos la imagen arriba. Entonces de aquí, si ustedes ven, va a generar un sistema de ecuaciones de tal forma que cosa, que x más y es igual a sub 0 y menos y es igual a sub 1. Y esto, pero esto ya lo hicimos, ¿ven? Está acá arriba. Miren, aquí. Sino que a mí cuando me pida la inversa, lo que me está diciendo es ahora, en la imagen, ya no solo encuentres la inconsistencia, sino resuelve. ¿Sí? Entonces, si a mí me pide encontrar la función inversa, tengo que resolver la imagen, tengo que resolver el sistema de ecuaciones de la imagen. Entonces, miren, si yo resuelvo esto me va a quedar. Si yo sumo fila 1 con fila 2, me va a quedar 1, 0, a sub 0 más a sub 1, 0 menos 1 a sub 1. Pero se supone que este de aquí es x y este es y. Entonces, de este sistema, ¿qué concluye? Que x es a sub 0 más a sub 1 y y es menos a sub 1. ¿Por qué saqué estas condiciones? Porque es lo que me está diciendo el señor Amagua cuando encontraban en fundamentos. Despejaba la x. Lo mismo, aquí estoy despejando la x. Entonces, en este caso encuentro que x es a sub 0 más a sub 1. Ah, entonces aquí ven, este factor sería a sub 0 más a sub 1 y este de aquí sería menos a sub 1. Ay, ¿dónde estaba? Creo que me fui mal. Así. Aquí me olvidé de poner la inversa. Eso es lo que estoy diciendo. Ya encontré la función inversa. Es el mismo proceso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué logro con la función inversa? Volver. ¿Qué quiere decirme? Si yo con la función original, que era, aquí está, perdón. Si yo con la función original cojo un polinomio, ¿qué digo? Cojo un R2 y lo transformo en un polinomio, mire, el vector R2, 1, 0, se transforma en este caso en 1. ¿Qué significa? Que si yo cojo con la función inversa al polinomio 1, se debe transformar en este R2. Entonces, miren, si yo aplico esta definición, si yo cojo el vector 1 en la función inversa, como 1 es a sub 0, y a sub 1 en este caso es 0, me va a quedar de este estilo. Entonces, ¿en qué se transformó el vector, el polinomio 1? En 1,0. Sí funciona, sí es verdad, esa es la función inversa. Eso es lo que hace, miren. Les lleva al polinomio, y la función inversa del polinomio les lleva a R2. Ya encontraron la función inversa. Entonces, no se olviden, ¿cómo calculo la función inversa? Resuelvo la imagen, resuelvo las incógnitas de la imagen. Y lo que me salga, eso va en la función inversa. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, con matrices, ¿cómo hago? Se supone que de este ejercicio mismo ya tenía la matriz asociada. ¿Cuál era la matriz asociada? Equivalente a esto. Era la matriz 1, 1, menos 1, 0. Entonces, miren aquí, yo ya sabía que la matriz asociada respecto a una base B1 y a una base B2 de esta aplicación era 1, 1, menos 1, 0. Yo ya tengo la matriz asociada. Entonces, ¿cómo justifico que pueda existir la inversa o no? Yo justifico que la inversa puede existir o no, siempre y cuando esta matriz sea inversible. Mira, porque en ese caso, ¿qué estoy diciendo? Que es biyectiva. Entonces, miren, me ahorro todo el proceso que hice hace un momento. Entonces, simplemente yo aquí diría, el determinante de la matriz asociada de B1 a B2, como hicimos arriba, ¿cuánto vale? 1. Como esto es distinto de 0, la matriz asociada de B1 a B2 es invertible. Como la matriz es invertible, ¿qué puedo decir? Que entonces T es biyectiva. Y si la aplicación lineal T es biyectiva, existe la inversa. Ya está, ya hicimos. ¿Sí? Ya sé que existe la inversa. Pero ahora, ¿cómo la calculo? Entonces, cuando sí existe la inversa, existe esta proposición que dice que la matriz asociada, pero la inversa de esta matriz, no es nada más que ¿qué cosa? La matriz asociada de la función inversa, pero de B2 a B1. Y aquí, esto. ¿Qué viene a ser? La matriz asociada de la función inversa. ¿Y la matriz asociada de la función inversa qué es? Es un isomorfismo de la función inversa.
O sea, cuando ya encuentran esta matriz asociada de la función inversa, ya están encontrando la función inversa. ¿Sí? Porque se acuérdense, si ya estoy encontrando la matriz asociada de t, ¿qué están encontrando? La función t. Eso es lo que acabamos de ver hace un momento con la proposición que une todo. Al tener la matriz asociada, ya están teniendo la función t. Entonces lo mismo acá, vean, si ya calculan la matriz asociada de la función inversa, ya tienen la función inversa t. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces miren aquí, si a mí me pide la función inversa, en realidad, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que calcule la inversa de la matriz asociada. ¿Y cómo calculo la inversa de la matriz asociada? Fácil. Como para hacer todo esto, yo ya determiné cuánto vale el determinante de esta matriz, que en este caso es 1. Entonces, ¿cómo calculo? Yo me acuerdo y digo, no, pues de lo que ya hemos visto, la matriz inversa de cualquier matriz, ¿cómo se calcula? 1 sobre el determinante de esa matriz por la adjunta de esa matriz. O sea, la final es una matriz. Entonces, puedo hacer todo lo que hemos visto en matrices. ¿Sí? ¿Cómo calculaba la adjunta? La cofactor transpuesta. ¿Cómo calculaba la cofactor? ¿No es cierto? Arreglo de cofactores. Y ya tengo la función inversa. ¿Qué digo? Ya tengo la matriz inversa. Y si ya tengo la matriz inversa, ¿qué dice que es? Es la matriz asociada de la función inversa. Entonces ya encontré la función inversa. ¿Sí? Entonces, de aquí lo que me faltaría simplemente es calcular la adjunta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, Bien, cuenten. eso de los isomorfismos, o sea, eh, dice que por definición es isomorfo si es biyectivo, o sea que hay funciones t biyectivas, o sea, transformaciones lineales que, Puede que ser no biyectivas o sean, que sean biyectivas, pero que sean biyectivas, pero no sean isomorfos. A ver, vamos con calma. Verá. A ver, vamos a hacer un cuadrito de todo eso porque... Verán, yo puedo tener espacios, ¿sí? Dos espacios, uno de salida y uno de llegada. Y yo puedo tener una función entre estos espacios. ¿Qué puede pasar entre estos espacios? Dos cosas. Que las dimensiones de estos dos sean iguales. Si las dimensiones de estos dos son iguales, puede ser que exista isomorfismo. Sí, puede ser. Y la otra condición es que si yo tengo la aplicación de estos dos, si las dimensiones son diferentes, ya no puede existir un isomorfismo. ¿Sí? Ya no puede. ¿Sí? Eso tengo que tener yo súper claro. ¿Sí? Ahora, si son iguales, puede existir un isomorfismo. ¿Qué significa? Significa que puede ser la función inyectiva y puede ser sobreyectiva. Sí. Pero aquí, ¿por qué ya no es isomorfismo? Porque aquí puede ser inyectiva y puede ser sobreyectiva. Pero ya no las dos cosas a la vez. Aquí sí puede ser las dos cosas a la vez. Pero aquí puede ser inyectiva o sobreyectiva, pero ya no las dos. O no puede ser ninguna de las dos. ¿Sí? Ahora, si es un isomorfismo, significa que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué significa eso? Que aquí sí puede darse que sea biyectiva. Y si es biyectiva, existe la función inversa. Pero aquí, ya cuando las dimensiones son diferentes, ya no puede haber la inversa. Esta ya no hay. ¿Sí? Pero ahora, en estos dos casos, independientemente si es un isomorfismo o no, en estos dos casos, siempre va a ser equivalente a una matriz asociada. Siempre. ¿Sí? Y de esta matriz asociada yo puedo regresar a la aplicación lineal, sea isomorfismo o no. O sea, si existe un isomorfismo interno entre los dos, puedo volver, no hay ningún problema. O sea, esto está más arriba de esta parte interna.
¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me dice esta parte que está más arriba? Si esta matriz es inversible, automáticamente es un isomorfismo interno. O sea, existe un isomorfismo entre E y F. ¿Sí? Pero si esta matriz que calculé aquí arriba no es inversible, ya no existe un isomorfismo de E en F. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Pero yo no tenía un teorema que directamente si las dimensiones son iguales, entonces es isomorfo. Sí, pero es que, verá, esa es la parte que quería aclararles ahorita. Se supone que ahí, si las dimensiones son iguales, ¿no es cierto? Me dice el espacio es isomorfo. Sí, pero no dice de la aplicación lineal. O sea, yo sé que entre E y F sí va a haber un isomorfismo si las dimensiones son iguales. Sí, eso está clarísimo. O sea, yo sé que son isomorfos. Pero ahora no se olvide, ¿sí? Que yo para ir de E a F, ¿qué quedamos? ¿Existirá la aplicación lineal única que le lleve de E a F? No. Puede haber una aplicación T1, T2, T3, T4. Entonces, para que dos espacios sean isomorfos, basta que una aplicación sea isomorfismo. Basta que uno. ¿Sí? Entonces, cuando tienen las dimensiones iguales, son isomorfos. Existe el isomorfismo. Pero ahora la pregunta, ¿cuál de todos estos es el isomorfismo? ¿Sí? Por eso yo aquí otra vez, ¿qué le digo? Como le decía antes. Puede ser. Sí, puede ser. O sea, si las dimensiones son iguales, puede existir un isomorfismo. ¿Qué cambia? Si las dimensiones son iguales, de ley E y F son espacios isomorfos. Eso sí es verdad. Claro que es verdad. Pero ahora con la aplicación lineal, no lo sé. ¿No ve que la aplicación lineal, si la aplicación lineal en espacios isomorfos fuera única, ahí sí puedo decir eso. Pero como la aplicación lineal es tan variable, puede ser que con una aplicación lineal no exista isomorfismo. Entonces, en ese caso no hay isomorfismo, pero los espacios sí son isomorfos. Entonces sí o sí tengo que calcular el núcleo y la imagen para ver si es que son biyectivos. Exacto, exacto. O sea, si la pregunta fuera, ¿dos espacios de igual dimensión son isomorfos? Sí. Pero si yo tengo una aplicación y le pregunto, la aplicación T1 es un isomorfismo de E y en F, si las dimensiones son iguales, ¿cuál sería su respuesta? No necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aplicación lineal no es única entre dos espacios vectoriales. Entonces, como la aplicación lineal no es única, no sé si esa aplicación lineal va a ser un isomorfismo. Pero ahora, ¿los espacios son isomorfos? Sí. ¿Por qué? Porque al menos existe una aplicación lineal que sí es isomorfismo en dos espacios que tienen la misma dimensión. Eso sí, siempre. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Pues eso hay que tener claro. Sí, muy buena pregunta. Bien, entonces quedaríamos hasta ahí. Sí, vamos a quedar hasta ahí. La siguiente clase, o sea, esta semana es solo esto. Sí, miren, ya hemos acabado esta parte de la semana. Entonces, prácticamente la siguiente clase vamos a seguir en esto. Sí, porque ustedes ven como esta parte en realidad solo es vector de coordenadas. ¿Ven? Sí, no es nada más, pero es entender el vector de coordenadas como tal. Pues vamos a seguir la siguiente clase, vamos a seguir en esto. Quisiera pasar al otro tema, pero me da miedo, entonces prefiero esperar y vamos a seguir reforzando esta parte para